Señorita secretaria, dé cuenta de la causa. Número 15 en la tablilla, en Lima, a las 8 de la mañana, con 29 minutos, del día 12 de abril de 2018, se da cuenta en la audiencia de instrucción activa número 38-2018, encontrándose presente el señor fiscal supremo Abel Salazar Suárez, el señor abogado Luis Fernando Federico Castañeda, por el ciudadano Gustavo Fernando Salazar Delgado, el abogado Jaime Enrique Aguamán, de la Procuraduría Pública 2, para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros, conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros. ¿Cómo es esto en instrucción? Que ya ni me acuerdo. ¿Ah? ¿Nada más? ¿Ya? A ver, la parte requirente, Ministerio Público, escuchamos su alegación. Le agradezco, señor presidente. El juicio histórico del pedido extradicional que nos ocupa esta mañana se encuentra registrado en la disposición de formalización de investigación preparatoria de número 4, señor, y en su ampliatoria la número 7, ambas del año próximo pasado, señor, que dan cuenta del registro de pagos ilícitos de la empresa Odebrecht, la empresa constructora Odebrecht, a favor del expresidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, hecho registrado entre los años 2012 y 2013. En efecto, señor, en el trámite, en el ejercicio funcional de Jorge Acurio Tito en la presidencia regional del Cusco, se produjeron dos amagos de intermediación ilegal, señor, de pagos ilegales entre la empresa Odebrecht y el procesado Jorge Acurio Tito, que no llegaron a efecto, es decir, las licitaciones en las que participaba Odebrecht no lo favorecían. Y en consecuencia, señor, a instancias del expresidente regional, se produce una primera reunión con el colaborador número 6, señor, en la que éste le expresa el interés de que Odebrecht participe en la licitación número 13 de la llamada vía de evitamiento, construcción de una vía de desahogo vial de la ciudad del Cusco, lo que en efecto demuestra interés de parte de la empresa a fin de asegurar el resultado de dicha licitación, lo que efectivamente ocurre, señor, una vez convocado y una vez expresados y realizados los ajustes técnicos y presupuestarios para que el resultado de esta licitación tenga como ganador a la empresa Odebrecht, lo que efectivamente se produce, señor, y en el año 2012 se firma el contrato de concesión de la construcción de esta vía. ¿A cambio de qué, señor? A cambio del 3% del valor total de la obra, aproximadamente unos 3 millones de dólares, que se pagarían en tramos, señor, en un inicial del 30% y el resto a acordarse, lo cual es aceptado por la empresa Odebrecht, en representante del colaborador eficaz número 6, representante de Jorge Simoes Barata, señor. Y lo que efectivamente se concreta con posterioridad, señor, luego de una tratativa previa en el local Café 21 de la avenida Pardo, en el distrito de Miraflores, en Lima, en la cual se acuerda que los pagos, la forma y las concreciones de estos pagos ilegales. En posterior reunión, señor, el expresidente regional del Cusco ya había ofrecido la intermediación
del requerido Gustavo Salazar Delgado, quien se inscribe en el curso causal recién, señor, cuando es presentado por a los representantes de la empresa Odebrecht, concertándose una serie de reuniones que se llevaron a efecto en el local de la empresa Trust de seguros, donde también funcionaba la compañía La Positiva, de la cual era presidente el requerido, y se acuerda, señor, que intervenga la empresa offshore Vircel. Esta empresa offshore, señor, cuya titularidad la ejercía el requerido, es utilizada como plataforma para el depósito de estos pagos ilegales que son llevados a cabo a través de la creación de una plataforma ficticia inicial con un contrato falso de construcción y el pago de $1 millón, señor, que se efectiviza conforme lo describe el auto en mención, señor, y que es posteriormente redondeado con un pago de $250,000 que son depositados, señor, a través de esta cuenta Vircel en una triangulación bancaria en las cuentas. El primer pago, efectuado el 17 de octubre del año 2013, en que la empresa Cleanfield, que es realmente Odebrecht, que es su empresa de fachada, a través de la cuenta 244001 del banco Main Bank de Antigua Limited, intermediación de Wells Fargo Bank, realiza un depósito de $1 millón a favor de la cuenta 1165-186 de la offshore Vircel ya mencionada en el Banco Credit Andorra de Panamá. El segundo pago, señor, se establecía en la fecha 26 de noviembre del año 2013 entre las mismas empresas offshore y en los mismos bancos, Mail Bank, intermediario el Wells Fargo, y a favor de la cuenta 1165-186 de la offshore Vircel del Credit de Andorra. De esta manera, señor, se perfecciona con la intervención del socio del requerido, José Francisco Zaragoza Amiel, quien da cuenta de la realidad y corrobora, señor, estas triangulaciones bancarias realizadas a efecto de encubrir el origen ilegal del dinero y la realidad de dichos depósitos. En consecuencia, señor, al requerido se le imputa actividades de evitamiento, de ocultamiento del origen ilegal de estos fondos y actividades de transferencia, además de la de conversión, de transferencia de estos fondos conforme detallan ambas resoluciones que fundan la investigación preparatoria y que posteriormente la amplían. Se señala, señor, que el 21 de marzo del año 2014, la misma operación de transferencia desde la cuenta 1165-186 de Vircel se utiliza para el retorno del dinero, efectuándose depósitos de $620,000 a la cuenta 7042-7086 de la Sociedad de Inversiones SAC del BANBIF, constituida en el Perú, con una partida electrónica registrada, asentada en la región 9 de los registros públicos de la capital, en la que contan como accionistas la Positiva Vida Seguros y Reaseguros, la Positiva Seguros y Reaseguros e Inversiones y Construcciones GR SAC y Actividades Empresariales Holding.
señalándose que dicho monto constituye un aporte de capital, señor, a nombre de la accionista y fundadora de la offshore Actividades Empresariales Holding de Panamá, cuya titularidad la ejercía efectivamente el extraditurus. Una vez culminado el objeto social, señor, y realizada la operación, la sociedad liquidadora Inversiones Heliópolis del 25 de abril del año 2017 es efectivamente liquidada para beneficiar a Actividades Empresariales Holding con un cheque, señor, con un cheque de 1.032.011,77 centavos, $1 millón por concepto de liquidación y aporte de capital, con un cheque girado en mayo del año 2017, entregado a José Francisco Zaragoza Amiel. Las actividades, señor, y la forma como se asimiló a la actividad delictiva el requerido quedan en evidencia, señor, con la constatación y la corroboración que ha efectuado la Fiscalía durante la investigación de este último año, en la cual se han corroborado, señor, los dichos iniciales de ambos colaboradores eficaces, el número 3 y el número 6, señor, que dieron cuenta de estas actividades y cuya actividad investigatoria y pesquisatoria ha dado como resultado, señor, el refrendo probatorio de todos sus dichos iniciales, a pesar de los esfuerzos, señor, encubridores de los involucrados. Una vez, señor, fundada la causa probable, este ministerio hace referencia de la legislación, señor, en servicio del principio de doble incriminación. Estos hechos, como es conocido, señor, se encuentran asentados en el decreto legislativo 1106, en el artículo 1, y en la legislación norteamericana, en el Código de los Estados Unidos, lavado de instrumentos monetarios, sección artículo 1956A 1B1 del título 18 del Código de los Estados Unidos de América, señor. Hago referencia asimismo de la base constitucional, el artículo 55 y siguientes, del Código Penal, el artículo 82 y 83, del procesal penal, señor, el 516 y siguientes. Ya he hecho mención del decreto legislativo 1106, del decreto supremo 016, de la resolución de las salas penales de la Corte Suprema del 20 de abril del año próximo pasado, y el tratado bilateral, señor, suscrito entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Perú en el año 2001. En cuanto a la prueba suficiente, señor, constan del expediente extradicional 36 piezas probatorias, señor, de las cuales no voy a hacer referencia puntual ni pormenorizada, pero que puedo agrupar, señor, si usted me lo permite, en las principales y que atañen justamente a la forma como se relaciona y cómo vincula la actividad probatoria certeramente al requerido con los hechos que son objeto de investigación, que constan, señor, de las primeras 4, que son pruebas personales, en la que se observa el extracto de la declaración del colaborador eficaz número 3, la número 1 del colaborador eficaz número 6, la 3, extracto de la declaración del colaborador eficaz Jorge Enrique Simoes Barata, la 4, señor, transcripción de la declaración del colaborador eficaz José Francisco Zaragoza Amiel, del año 2012, en que entra, señor, en detalle de la forma y circunstancias cómo fue noticiado por su socio, el requerido, a fin de que se inscribiera en los hechos
faccionando un contrato ilegal a través de la utilización de la plataforma no solo bancaria que le proporcionaba el requerido, sino también, señor, de la logística del estudio Rebasa, que prestó incluso un teléfono celular, cuyo número ha sido confirmado por Telefónica del Perú dentro de la actividad probatoria. Se registran también, señor, a partir de la número 5 y siguientes, pruebas recogidas oficialmente, consistentes en actas fiscales de allanamiento, básicamente. Se consignan también partidas registrales que confirman la existencia de las empresas de fachada que se utilizaron para la realización de estos actos ilegales, movimientos migratorios, señor, y adicionalmente se registra correos electrónicos, señor, y extractos de cuentas que confirman la realización de la intermediación financiera a que he hecho referencia, señor. Y en cuanto a plazo prescriptorio, señor, de acuerdo a los requerimientos del artículo 80, 83 y del Tratado Bilateral, estos no han operado, señor. La acción penal se encuentra activa, es de reciente data, por lo que en aplicación, señor, de los artículos 518 y la base legal a la que he hecho referencia anteriormente, este ministerio, 518 del Código Procesal Penal, este ministerio, señor, considera que la extradición procede ciertamente, señor, instando a la sala de su digna presidencia que así lo declare. Muchas gracias. Muy bien. La Procuraduría. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Respecto al pedido de extradición formulado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción contra Gustavo Fernando Salazar Delgado por el delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, debemos de mencionar lo siguiente. Conforme lo precisa el Tratado de Extradición suscrito con Estados Unidos, el artículo 1 señala que dará lugar a la extradición siempre y cuando la pena sea superior a 1 año. En el presente caso, tenemos que el delito de lavado de activos que se le imputa al señor Fernando Salazar Delgado es no menor de 8 años ni mayor de 15. Por lo tanto, se estaría cumpliendo uno de los requisitos principales que señala el mencionado tratado. Respecto al principio de la doble incriminación, debemos señalar que el delito atribuido al reclamado también es considerado delito en los Estados Unidos como lavado de instrumentos monetarios. Por lo tanto, también se estaría cumpliendo este requisito. Es más, los textos de estas disposiciones legales se adjuntan o se anexan al pedido principal a fojas 1605 a 1628 y 1636 a 1658. Asimismo, el señor Salazar Delgado se encuentra debidamente identificado con la ficha RENIEC que obra a fojas 2019. Por otro lado, se encuentra también debidamente ubicado en los Estados Unidos de América, conforme se desprende de la Carta de la Graduría Jurídica de la Embajada estadounidense, que precisa que el señor Salazar Delgado es un residente permanente legal de los Estados Unidos, precisando su domicilio en Miami, Florida. Por lo tanto, se cumple con otro de los requisitos que exige el Tratado de Extradición. Asimismo, se cumple con acompañar el mandato de detención que exige la norma internacional. A través de la resolución 04 de fecha 27 de mayo del 2017, emitido por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción, que declara fundada la prisión preventiva contra el citado reclamado y que obra
en el cuaderno extradicional de fojas 1823 a 1851. Asimismo, esta resolución ha sido confirmada por el colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones con fecha 6 de junio del 2017, la misma que también obra a fojas 1867 a 1886 en el cuaderno extradicional. Conforme lo ha precisado el señor representante del Ministerio Público, también se adjuntan las pruebas necesarias que establecen los indicios necesarios, suficientes de la comisión de delito que se le imputa al señor Salazar Delgado, que obran de fojas 41 a 1603. También se cumple con adjuntar el texto de las disposiciones legales que señalan que la acción penal ni la pena ha prescrito, la misma que obra a fojas 1629 a 1635. Por último, señores magistrados, existe la copia certificada de los documentos de imputación, que son las disposiciones fiscales números 4 y 7 de fechas 25 de mayo y 14 de septiembre del 2017. Por lo tanto, señores magistrados, se habría cumplido con las exigencias que señala y establece el artículo 6 del Tratado de Extradición. Siendo así, la Procuraduría Pública ad hoc solicita que se declare procedente la solicitud formulada por el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional del señor Fernando Salazar Delgado, a efectos de que sea procesado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Gracias. Muy bien. La defensa. Muchas gracias, señor presidente, colegiados supremos, señores vocales supremos, señor representante del Ministerio Público, la Procuraduría, público presente, todo. Efectivamente, yo vengo en representación del señor Gustavo Salazar Delgado. Mi petición, como pretensión, es que se declare improcedente el requerimiento de extradición planteado por el magistrado Chuyo, haciendo caso a un requerimiento de la Fiscalía. Y el pedido de improcedencia de este pedido de extradición se basa expresamente, y como lo voy a demostrar, en el incumplimiento absoluto de los requisitos propios para la extradición, como son la existencia de causa probable, la suficiencia probatoria y lo que es más, ni siquiera tienen claro lo que ha pasado. O sea, los hechos, y hoy día lo hemos escuchado al señor fiscal, que por cierto ya difieren de lo que dice el doctor Chuyo, y el doctor Chuyo difiere de lo que dice la Fiscalía, es decir, ni siquiera saben lo que quieren decir. Los hechos no lo tienen claro y se los voy a demostrar. Es decir, si no hay hechos claros, no hay requisitos cumplidos, no hay extradición probable. Peor aún, si los hechos que dices ni siquiera tienen un fundamento mínimo. Sí, señor, mínimo. lleva ya como 2 minutos diciendo, hable los hechos para entender. Okay, muy bien, señor magistrado, le voy a indicar. Primero, a ver, en el requerimiento de extradición se señala expresamente que mi patrocinado habría cometido dos figuras de delito de lavado de activos. Una de conversión al recibir 2 supuestas transferencias de una empresa Cleanfield vinculada a Odebrecht a una cuenta de la empresa Wirsel, que supuestamente la titularidad sería de mi patrocinado. 2 transferencias, eso sería el primer acto que lo ha calificado el requerimiento como actos de conversión. Y luego, un segundo hecho, que está justamente en la disposición de ampliación de formalización de investigación preparatoria, sería actos de transferencia. Supuestamente, 2 transferencias efectuadas desde la cuenta de Wirsel, una por $200.000 a una cuenta personal de mi patrocinado en el mismo Banco de Andorra en Panamá, y una segunda transferencia por $600.000 más o menos a una cuenta de la empresa Heliópolis en Perú en el Banco Interamericano de Finanzas. Empresa Heliópolis, de la cual es accionista el grupo de la compañía de seguros La Positiva. Por cierto, mi patrocinado nunca ha sido presidente de La Positiva y La Positiva no tiene su local en los locales de Trust. Dicho esto, les voy a demostrar por qué lo que aquí se sostiene no configuran los tipos penales que se están sosteniendo y no hay causa probable.
El fiscal, su tesis es que supuestamente mi patrocinado habría prestado una cuenta personal para recibir el pago de un acuerdo que habría tenido previamente el señor Acurio con las personas de Odebrecht. Nótese que en este caso no se habla ni siquiera de la sección esta de operaciones estructuradas ni de caja 2. No estamos en ese tema. Es más, las transferencias salen de una empresa de Antigua y Barbados, de un banco Antigua y Barbados, a un banco en Panamá y se quedan en Panamá. No hay retorno de fondos al Perú. Muy bien. Primero, el señor fiscal al día de hoy no ha podido acreditar, y ojo que estamos en un caso con prisión preventiva, con lo cual el estándar probatorio ya todos lo conocemos, no ha podido acreditar que el señor Acurio haya recibido el dinero. No lo ha podido acreditar. No solamente eso, como sabía que no lo puede acreditar, saca su segunda disposición ampliatoria. Y en la segunda disposición ampliatoria ya nos habla de estas dos transferencias que le he hecho. Yo no voy a introducir pruebas, no lo he hecho, solo utilizo la del propio fiscal y utiliza un extracto de cuenta de la cuenta de Wirsel, ¿correcto? Y habla de dos transferencias. Una pregunta, ¿por qué le interesa que se acredite la recepción del señor Acurio? Que lo que entiendo es aquí el señor Salazar Delgado, el que está... Por un motivo muy simple, señor magistrado. Los segundos actos de lavado que le imputan de transferencia, el señor fiscal sostiene y el juez sostiene que esas dos transferencias se hicieron producto de las dos transferencias previas de Odebrecht. Y eso no es verdad. Y no es verdad por la propia prueba. ¿Qué cosa es lo que no es verdad? Que las dos transferencias por $2.000 y $600.000 posteriores calificadas como actos de transferencia no provienen del dinero depositado supuestamente por la empresa. Estamos en una etapa de investigación, ¿no? Señor magistrado, ustedes van a solicitar extradición a Estados Unidos, causa probable. Lo que yo quiero referirles y quiero transmitirles, por favor, estamos pensando en afectar la libertad de una persona, es que estamos frente a un relato... Lo que usted tiene que plantear, ¿no? Y eso era mi pregunta para justamente... El tema es de la causa probable, lo que usted tiene que discutir. Lo otro todavía este tribunal no lo va a resolver. Por eso mismo, señor magistrado, lo que yo estoy señalando es que acá se ha hablado de dos supuestos, de dos actos de lavado. Tocaré el primero a continuación, estoy tocando el segundo, y es el vínculo que quieren establecer. Para que sea lavado tiene que ser de origen ilícito. Y lo que dicen es, el dinero que entró a Wirsel por Odebrecht es el dinero que luego regresa al Perú por Heliópolis. Eso es lo que han dicho. Y estoy tratando de decirle y demostrarle con la prueba del señor fiscal que eso no es verdad, pues. Con la prueba del señor fiscal. No estoy contradiciendo con ningún otro medio probatorio distinto. Y eso parte de un motivo muy simple. Porque basta revisar el estado de cuenta, y no los voy a cansar con números, basta revisar el estado de cuenta de Wirsel, empresa, por cierto, que nunca fue creada para recibir los fondos del señor Acurio. Basta ver la fecha de creación y la fecha de los inicios de operaciones. Todas están referidas a temas de seguros, que es la profesión de mi patrocinado, por cierto. Ustedes se podrán percatar que antes de recibir los fondos de de Cleanfield, supuestamente vinculada a Odebrecht, la cuenta contaba con más de $1 millón de transferencias de ida y vuelta. Todas referidas, o la mayoría referidas, a negocios de seguros. Luego de las transferencias que el fiscal imputa hechas por Odebrecht, siguen habiendo movimientos, todos referidos a seguros. De repente el señor fiscal, como no podía acreditar que el beneficiario final, porque así lo ha calificado el señor, el beneficiario final, Acurio, habría recibido, y nuestra teoría, aun cuando no es compartida por vuestro colegiado, cuando uno lee la extradición del señor Toledo, nosotros consideramos que si no recibe el funcionario público, no se convierte en ilícito todavía los fondos. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero solamente dedicarme al segundo momento. Y en el segundo momento está claro, entonces, ¿de dónde saca el señor fiscal que ese dinero, la transferencia de 600.000 y 200.000, viene de las transferencias de Odebrecht? ¿Y por qué no son el millón inicial que había? ¿Por qué no son los 500.000 que entraron en el intermedio? ¿Por qué no son los 7.000 que entraron y fueron transferidos? ¿Por qué esas dos? Y miren lo curioso del caso. La primera de 200.000 a una cuenta personal del señor Salazar Delgado en el mismo banco. Y luego dice el señor fiscal, para inversiones futuras.
¿Y dónde está la supuesta ruta del dinero? Esto que se ha trabajado en otros casos similares, del retorno, de la intervención. Heliópolis, porque esa es la teoría del fiscal, cómo regresa el dinero a Perú. Heliópolis no es una empresa de la señora Curio. Doctor, en relación a la causa probable, ¿el fiscal ha formalizado la investigación preparatoria? El fiscal ha formalizado investigación preparatoria, y ha ampliado la formalización de investigación preparatoria. La ampliación es por estos segundos hechos de los cuales me estoy refiriendo, doctor. Nada más. Por eso los he separado. ¿Correcto? Entonces, en este segundo plano, fíjese, doctor, incluso, y acá viene, justo creo el argumento de fondo, el señor juez que hace el requerimiento ha omitido contarnos la historia final, o parte de la historia final hasta ahora. Y es que nos dice que finalmente esos $680,000 que vinieron de la cuenta y que fueron a Heliópolis, y que Heliópolis luego emite un cheque por 1 millón producto de ganancias, como me imagino, si sería eso, si sería verdad, como que el señor Acurio esperaría 4 millones para que el señor Salazar invierta plata en una construcción de un edificio de departamentos, se vendan, se liquide la empresa y recién vaya a recibir algo. Bueno, lo que no nos dice el señor fiscal, ni menos el señor juez, es que ese cheque del que hablan de 1 millón, que dicen haberle entregado al señor Zaragoza, que lo califican como socio de mi patrocinado, fue dejado sin efecto por la misma Heliópolis. Doctor Iberico, una Sí. pregunta. El caso está con investigación preparatoria. Usted Sí, dice, la verdad no sabemos exactamente cuáles son los hechos que le están imputando a nuestro cliente. Usted ha planteado una tutela de derecho. Hemos empezado por una excepción de improcedencia de acción, doctor. Lo Pero, que yo estoy diciendo, pero la tutela de derecho tiene que ver con la obligación. ¿Se acuerda de los acuerdos plenarios, el 2-2012, para que le precisen de qué estamos hablando? O sea, no lo han hecho todavía. ¿Cuánto tiempo tiene desde la formalización hasta ahora? Ya hemos cumplido, doctor. Desde la formalización hasta ahora, ¿cuánto tiempo tiene? La formalización ¿A cuándo es ha en sido? junio del año 2017. 2017. Usted dice que había una ampliación también. También había una ampliación. Ya, y todavía no han puesto la tutela de derechos. Pero ahora nos está diciendo usted que no sabe exactamente qué le atribuyen a su cliente prácticamente. Doctor, de lo que estoy leyendo del pedido del requerimiento, aquí he venido a discutir el requerimiento, no de lo que ellos han dicho. Ya cumplí con presentarle al señor fiscal el pedido de precisión para iniciar mi tutela. Eso está ahí, ya inicié el trámite, doctor, como se debe hacer. ¿Cuándo? Yo lo que estoy diciendo el día de hoy, doctor, ¿Cuándo lo hizo, doctor Iberico? es que, fíjese usted, y esta es la historia que no nos han contado. Gracias. A usted, doctor. La historia que no nos han contado es que este supuesto cheque que supuestamente ya llegó al Perú, ya lo tiene el señor Salazar, ese fue suspendido, el pago. Nunca se le dio. Y no solo que nunca se le dio, sino que a raíz de eso el doctor Chuyo, apellido del Ministerio Público, lo ha incautado. Ha incautado el dinero que quedaba en la cuenta de Heliópolis. Leo, no hay, ¿no? No está la historia. No ha juntado ni siquiera la incautación. Entonces, claro, ¿y dónde está su ruta del dinero? ¿Y dónde está que regresó? ¿Y dónde está que lo tiene el señor Salazar? O que finalmente una sola prueba, no prueba, un solo acto de convicción. Exijo un solo acto de convicción que el señor fiscal nos muestre, que acredite qué vinculación tiene el señor Acurio con estas empresas que dice que son inversiones de mi patrocinado. O cómo es que recibió ese dinero, o cómo lo iba a recibir, ya por último, si no lo recibió, ¿cuál era el trato para recibirlo? No hay nada de eso. Aquí lo único que nos dicen, y de lo único que están todas las pruebas, que no ha querido glosar, sino que lo dividió en grupitos, lo único que nos han acreditado ahí, según a este nivel de investigación preparatoria, es que habrían habido 2 transferencias a una cuenta de Wirser, que es empresa vinculada supuestamente a mi patrocinado. Entonces yo me pregunto, ¿y eso es un acto de lavado? ¿Y qué pasa si supongamos el supuesto que mi patrocinado nunca se le entrega y su intención fue justamente quedarse con el dinero? ¿O qué pasa, por ejemplo, si yo digo que recibe el dinero y al día siguiente lo entrega a un funcionario público? Autoridad. Ya de sus hipótesis, que usted mismo se las plantea y las contesta, el tema, tal como lo hemos entendido en la referencia del fiscal, gira justamente en torno a esas transferencias, a la recepción y la transferencia. Usted nos plantea toda una línea de datos que están conectados con qué pasó después. Lo que quisiéramos quizás conocer, porque a eso va la línea de imputación, es si esas transferencias se hicieron o no. Doctor, lamentablemente no va a eso el fiscal. El fiscal tiene 2 niveles de imputación, 2 hechos que son imputados. Las transferencias de Cleanfield a Wirzel, 1.
transferencias luego, se hicieron o no se hicieron, señor? Según el estado de cuenta presentado por la Fiscalía, ahí aparecen esas Pues se transferencias de hicieron. Clinfen a Wilson. Eso es lo que quería saber, nada. El segundo nivel de imputación, doctor, porque no es solo el primero, cuidado, no es solo el primero, porque son actos de conversión, 1, actos de transferencia, 2, es Heliópolis y cuenta personal. Y eso está en la imputación y para eso dictó su disposición ampliatoria de formalización y continuación de la investigación probatoria. Y yo lo que ha estado atacando, doctor, hasta este momento, señores magistrados, es el segundo nivel que no tiene ningún medio de medio de convicción, ninguno, cero, que vincule y que determine que esas dos transferencias finales, por las cuales se está también pidiendo la extradición, tienen que ver con los dos depósitos a los que acabamos de hacer referencia. Sí, no. Entonces, como acá lo que está haciendo el señor fiscal es pidiendo la extradición de mi patrocinado por dos hechos, dos momentos, yo lo que les estoy diciendo, para mí el primer momento no es un delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la teoría que puede que ese dinero, en la medida que eso sea cierto, haya tenido una finalidad ilícita, que es que el señor Acurio reciba esos fondos. Pero el origen, volvemos a repetir, acá no estamos en operaciones estructuradas ni caja 2. O sea, el origen es supuestamente de una empresa vinculada a Odebrecht, con alguna finalidad ilícita, siguiendo la tesis de la Fiscalía, pero no el origen ilícito. Primera teoría respecto al primer punto, ¿correcto? Ese dinero, el fiscal no me ha probado que entró al señor Acurio. O sea, distinta sería que el señor Acurio hubiera tenido el dinero y lo hubiera buscado a mi patrocinado para que lo ayudara a sacar ese dinero fuera del país. Eso no ha ocurrido, esa no es la tesis de la Fiscalía. Adicionalmente, por cierto, y permítanme solamente un segundo, porque también se mencionará aquí y se ha dicho como si mi patrocinado hubiera estado en contubernio con el señor Acurio desde un inicio. Lamentablemente basta leer las propias declaraciones de los colaboradores eficaces y las disposiciones, por cierto, de formalización de investigación preparatoria, para ver que cuando le preguntan al señor Acurio dónde le van a depositar el dinero, él no habla de mi patrocinado ni de sus empresas. Él dice en la cuenta de mi hermano. Y ante la negativa de Odebrecht pasan días, muchos días, y ahí él recién viene con ese tema. Ese es el primer punto. Correcto, doctor. ¿Qué dice el señor Acurio respecto de estos datos globales? De lo que no ha pedido reprogramación de su declaración. Ha pedido reprogramación de su declaración. Yo no conozco su declaración, doctor. No. Yo lo único que le he escuchado, doctor, que fue en la audiencia de prisión preventiva, que él señala que él jamás ha recibido los fondos depositados al señor Salazar Delgado, supuestamente. No, solamente al momento de intervenir personalmente. El señor Zaragoza, ¿qué dijo en relación a su patrocinado? El señor Zaragoza, entiendo que ha declarado como colaborador eficaz. No, no tenemos acceso a esas declaraciones. No. Lo único que tenemos es las de los brasileños, porque vino con la prisión preventiva. A eso sí no fueron trasladados. Que sí, que lo que dicen respecto a mi patrocinado es que efectivamente hicieron todo lo que nos ha contado el señor fiscal con el señor Acurio, en la negativa del tema de que no te voy a poner en la cuenta de tu hermano, tiene que ser una empresa offshore, ¿ok? Y ahí viene mi patrocinado, doctor. Mención, refiere, se indica, involucra en este estratagema, en esta operación, a su patrocinado, ¿sí o no? Sí, menciona, sí, efectivamente. Usted dice que es ya de la perspectiva de documentos financieros que acrediten lo que dicen, no hay nada. No, lo que yo digo, doctor, o sea, partiendo de la tesis, o sea, ellos hablan de mi patrocinado en la medida que fue quien técnicamente les habría prestado los datos de la cuenta para hacer los dos depósitos en el extranjero. Lo que yo estoy sosteniendo es que hasta ahí termina la historia de los señores brasileños porque no hablan más. Recordemos finalmente que lo único que dicen es que ya no le pagaron más a Acurio porque después de los dos depósitos, esto es noviembre, el último, ya en diciembre lo vacan al señor Acurio y simplemente ya no le pagan más. Ellos ya no saben más de lo que pasó, es decir, ellos no tienen, no hablan, no declaran si saben si ese dinero finalmente llegó o no a Acurio. Finalmente, ¿cuál es su conclusión del director?
Reitero con marcado énfasis, doctor, que si estamos hablando de 2 imputaciones por las cuales la quiere entrar en patrocinado, imputación 2, las 2 transferencias que terminan en Leópolis, no está completa la historia, falta la historia de la incautación y no hay una sola prueba, una sola medio de convicción que acredite que ese dinero de transferencias vienen de la imputación 2, imputación 1. Y la imputación 1, en mi concepto, no constituye delito de lavado de activos. Y en base a eso piden que se declare improcedente la demanda de extradición, ¿correcto? Es correcto, señor presidente. Muy bien. La réplica, señor. ¿Sí? Muy puntual, el tiempo ya se nos agotó. Señor. Muy puntual. Le agradezco, señor presidente. El contraargumento, señor, del señor abogado, referido al grado de ejecución, se encuentra puntualmente respondido en la resolución del juzgado de enero de este año, señor, en especial el punto 36, que hace expresa referencia, señor, al ajuste imputatorio que hace la Fiscalía. Y hace mención también asimismo sobre la realización del delito fuente, que también se ajusta a las exigencias de la sentencia plenaria número 1/2017, que justamente precisó aspectos dogmáticos de objeto de prueba del delito de lavado de activos. Y hace referencia, señor, que no es la ganancia de origen ilícito, sino los actos de conversión, los actos de transferencia a las que puntualmente he hecho referencia en mi alocución, señor, y declara infundada la excepción de improcedencia de acción que planteó la defensa en su oportunidad y que pido a la sala que se tenga en cuenta, señor, dichos fundamentos. ¿Nadie más quiere intervenir? Tienes tú el derecho de dúplica. Sí, le agradezco mucho. Bueno, no voy a entrar respecto a la discusión del famoso delito fuente, sé la posición de este colegiado con relación al tema de tráfico de influencias, no lo comparto, así que no pienso entrar en esa discusión, pero sí pienso discutir solamente en una línea con lo que vuelvo a repetir, de qué nos está hablando. Puedo haber hecho 300 transferencias, pero si el origen no es ilícito, da lo mismo que nada. Eso es el tema, no tiene una prueba del origen ilícito. Muy bien. Vista la causa, se va a dictar resolución prontamente. Muy bien.